Buenas tardes, estimados aprendices, bienvenidos a este espacio de formación. Les solicito el favor de diligenciar la asistencia. Recordemos que esta es la evidencia de la participación de estos encuentros. Entonces, por favor, voy a dejar la asistencia por aquí y uno a uno se van acercando para poder diligenciar. Es importante que para dar apertura a este encuentro realicemos un repaso sobre los elementos básicos que logramos encontrar nosotros en la cascada pedagógica de este programa de formación. Iniciando por el nombre definido para el diseño curricular, aquí lo observamos en la presentación, el programa es un técnico en sistemas. Luego pasamos a hablar sobre el proyecto formativo. Recordemos que este proyecto formativo siempre va a cambiar en cada vigencia. Esto sucede debido a que en cada uno de los programas de formación se hace un estudio de pertinencia en la institución educativa o el sitio puntual donde se va a ofertar este programa, y a partir de allí se trazan unos objetivos a alcanzar en cada uno de estos desarrollos. Por tal motivo, el proyecto que nosotros venimos trabajando para este programa tiene como nombre mantenimiento de equipos de cómputo y redes de datos en las instituciones educativas articuladas. Este proyecto tiene como código en la plataforma Sofía Plus el número 2239720. Adicional a ello, estamos trabajando con el nuevo diseño curricular para este programa técnico en sistemas, el cual tiene como código 233101. Allí debemos puntualizar en que estamos trabajando sobre 16 competencias. Recordemos que no solamente trabajamos sobre las competencias técnicas, sobre el quehacer, sobre la parte práctica, sino también sobre todas estas competencias que nos permiten a nosotros mejorar como ser humano, apropiarnos en la ética enfocada a la parte laboral, la salud ocupacional y el medio ambiente, por ejemplo, entre otros componentes que nos están acompañando dentro de este desarrollo formativo. Entonces, continuando en este aspecto, vamos a tener en cuenta que el número de resultados de aprendizaje que desarrollamos dentro de este diseño curricular son 23 para la parte técnica y 33 para el contenido del área transversal. Esto nos suma un total de 56 resultados de aprendizaje y recordemos que trabajamos sobre 16 competencias. Adicional a esto, el proyecto se divide en unas fases que ya tuvimos la oportunidad de revisar en la inducción a la formación profesional integral. Estamos trabajando en este momento sobre la fase de planeación. Es una fase que integra una única actividad que se denomina programar un plan de mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos de cómputo y redes de datos según los parámetros técnicos. Dentro de esta actividad del proyecto, nosotros tenemos una serie de resultados desde el componente técnico, donde se incluye la parte de la segunda idioma, en este caso es inglés, y también tenemos otros resultados que corresponden al componente transversal. Terminando este resumen, nos encontramos aquí como actividad de aprendizaje. La actividad que nosotros encontramos allí definida desde esta planeación pedagógica también es programar un plan de mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos de cómputo y redes de datos de la institución educativa según parámetros técnicos. Esto a su vez se encuentra asociado con la actividad general de la apropiación del conocimiento, que tiene como nombre reconociendo los principales componentes de los equipos de cómputo. Recordemos que esta es la actividad que estaremos trabajando el día de hoy. Muy bien, ahora continuamos con la actividad de apropiación del conocimiento. Recordemos que esta actividad está enmarcada dentro del reconocimiento de los elementos principales dentro de un equipo de cómputo, como lo tenemos aquí dibujado en este cuadro. Es importante recalcar que en un computador, en un equipo de cómputo, no solamente tenemos estos 5 componentes. Sin embargo, al ser los principales, a falta de uno de estos elementos, el equipo puede no funcionar. Es muy factible que nuestro equipo nos pueda dar, por ejemplo, una imagen, pero no nos permita hacer una manipulación del mismo, o podamos trabajar en la visualización de un contenido, pero no podamos operarlo como tal. Todo esto porque realmente, así nosotros tengamos más de 5 componentes en un equipo de cómputo, es indispensable contar con la sinergia de estos 5 ya referenciados aquí en el tablero. Vamos a hablar entonces de cada uno de estos, hacer una pequeña definición, cuál es su objetivo, cuál es su propósito como tal en un equipo de cómputo, y hablaremos de algunas marcas que se encuentran disponibles a nivel comercial. Es así entonces como empezamos con el disco duro. El disco duro es el elemento, digamos,
principal en el sentido que nos permite alojar tanto la información que tenemos como contenido de usuario como nuestros programas. Y dentro de esos programas, recordemos que no solamente está lo que nosotros podemos ejecutar, sino realmente el sistema operativo, que es quien nos permite soportar toda la ejecución de estos programas mencionados inicialmente. Estos discos duros vienen en diferentes tecnologías. Al inicio, en los computadores, pues nosotros contábamos siempre con un disco mecánico. Básicamente de allí se obtiene su nombre, porque es una unidad en la cual teníamos uno o varios platos metálicos que giraban a cierta velocidad. Ya hoy en día contamos con una tecnología denominada de estado sólido, donde pasamos de hablar de un disco duro a una unidad de almacenamiento, debido a que eliminamos el componente metálico que gira, esa pieza mecánica, y ahora trabajamos como funcionaría una USB, donde tenemos una serie de chips que se encargan de escribir y leer la información. También podemos borrarla y repetir el proceso. Siendo así, pasando por el disco duro, nos encontramos luego el procesador. El procesador es el cerebro de nuestro equipo de cómputo. Es quien nos permite operar, o como su nombre lo indica, o como desde donde viene su nombre, el tema de procesamiento de la información, nos permite interactuar entre la información que yo tengo registrada allí y el resultado que espera el usuario al final. ¿Esto cómo se logra? Por ejemplo, cuando trabajamos una edición de un video, cuando trabajamos en un aplicativo de cálculos, cuando hacemos incluso un simple dibujo en Paint, estamos utilizando el procesador que está convirtiendo ciertas señales en un producto terminado según la necesidad del usuario. Seguido de esto, contamos con la fuente de poder. Cuando hablamos de un equipo de escritorio, esta fuente de poder no es más que la fuente cuadrada que nosotros observamos en la parte trasera de nuestro chasis. Es, digamos, la parte más robusta y visible sin tener que desensamblar ese componente. Allí incluso es donde nosotros conectamos el cable de alimentación. Dependiendo de la tecnología de esta fuente de poder, puede tener un switch que me permite regular el paso de energía, o algunas funcionan de forma electrónica, donde yo no voy a poder hacer esas pulsaciones físicas, sino que a partir del botón de encendido y de apagado, y con la ayuda de la intervención de la BIOS, del sistema como tal, pues me permite hacer el encendido o el standby de esta pieza. Cuando nosotros hablamos de un equipo portátil, por ejemplo, esta fuente de poder pasa de ser ese elemento cuadrado robusto que nosotros observamos allí, que incluso viene con un ramal de cables que nos permite a nosotros dividir los voltajes para poder alimentar los distintos componentes, a convertirse únicamente en una batería. Baterías que normalmente son de litio, que nos permiten un trabajo autónomo entre 4, entre 5, más o menos 6, 7 horas, dependiendo la marca, dependiendo de la capacidad que tenga también nuestro equipo. Seguido a esto nos encontramos con la memoria RAM. Aquí encontramos una gran diferencia, porque si bien la memoria RAM nos permite realizar un tipo de almacenamiento, no es un almacenamiento permanente. Yo allí no puedo tener documentos o archivos que ya vaya a necesitar posteriormente, sino que se almacenan todas las instrucciones que necesitamos para poder operar un sistema operativo. Cuando hacemos una ejecución de un programa, lo que hace es guardar estas instrucciones en la memoria RAM para que el equipo, en su sinergia, el procesador, el disco duro, pueda acceder a esta información de una manera más inmediata, debido a que en las memorias RAM las velocidades de transferencia de la información son muchísimo mayores si las comparamos con un disco duro. Allí entraríamos a hablar de los términos de volátil y no volátil. Cuando nosotros hablamos que podemos, digamos, soportar esa información allí por un periodo de tiempo incluso largo, pues estaremos hablando de que ese elemento es no volátil, o sea, no va a tener un cambio de estado con el pasar del tiempo. Por el contrario, la memoria RAM, para que sostenga esa información, tiene que tener un paso de energía constante. Es por ello que cuando nosotros apagamos nuestro equipo, lo reiniciamos, tenemos un corte de energía, cuando iniciamos de nuevo el equipo ya no vamos a tener esa información cargada en esa memoria RAM. Lo que pasa, digamos, caso contrario con un disco duro, que así nosotros tengamos este tipo de cortes eléctricos, podemos ingresar a ese disco y vamos a encontrar el mismo contenido que teníamos allí. Como último punto, pero no menos importante, tenemos la tarjeta madre. La tarjeta madre es el elemento que me permite unir todos estos componentes y me funciona como autopista de la información. Yo conecto un disco duro, conecto un procesador, una memoria RAM dentro de esta placa. Allí nosotros nos encontramos con unas vías
que de hecho pues se ven a simple vista cuando nosotros sostenemos una placa madre, y son ductos electrónicos que me permiten la conducción de electricidad a manera de pulsos, donde nosotros podemos estar haciendo envío de información, y adicional a ello estamos repartiendo la energía que requiere cada componente para funcionar. ¿De dónde se extrae? Se extrae de la fuente de poder por medio de un conector ATX que va directamente a la placa, y la placa funciona, como les mencionaba, como ese transporte tanto para los datos como para la energía que soporta el funcionamiento de estos componentes. Ahora bien, luego de revisar la definición de cada uno de estos 5 elementos principales del equipo de cómputo, vamos a pasar a revisar cómo diligenciamos el cuadro propuesto. Tenemos una primera columna donde listamos los componentes, y a partir de allí cada columna nos pide información muy puntual. Debemos hacer una salvedad en tanto que alguno de estos componentes pueden no tener información para alojar en este espacio, debido a que la naturaleza de su funcionamiento pues no permite como tal derivar de allí, por ejemplo, un tipo de tecnología o una unidad de medida. Esto como ejemplo. Si llegamos al caso donde evidenciamos esto, por favor deben colocar como no aplica. Habiendo dicho esto, en donde hablamos de tipos de tecnología, debemos ubicar como tal las tecnologías que se encuentran actualmente, tecnologías que se han lanzado en el mercado. Para el caso del disco duro, por ejemplo, podemos trabajar con las HDD y los SDD, que son las unidades de almacenamiento de estado sólido. Cuando hablamos de unidad de medida, aquí nos vamos a enfocar en la parte de esas magnitudes físicas, teniendo como ejemplo de nuevo el disco duro. El disco duro mecánico se mueve a ciertas velocidades para poder trabajar. Esa unidad de medida básica es los RPM, o sea, revoluciones por minuto. Cuando nos habla de unidad de medida de almacenamiento, sabemos entonces que estaremos trabajando con parámetros de almacenamiento de bits o de bytes. Eso ya lo hemos trabajado anteriormente, y sabemos que el elemento básico para ese almacenamiento en una unidad que encontramos de manera comercial es el gigabyte. Por último, estaremos hablando de las marcas comunes en el mercado. Esto es esa cantidad de marcas que a nivel comercial nos proveen del componente que nosotros necesitamos dentro de nuestros equipos de cómputo. Entonces, jóvenes, la invitación está para que por favor en los documentos entregados, que se aloja este cuadro que está aquí presentado, logremos diligenciarlo teniendo en cuenta los PDFs de los equipos de cómputo que encontramos nosotros en el mercado. Les he entregado distintos juegos, básicamente son 3 equipos en su ficha técnica. Cada uno va a trabajar con un elemento diferente o con un componente diferente al de su compañero, y es allí oportuno que logremos revisar paso a paso donde se lista la información que corresponde a los 5 elementos para que logremos diligenciarlos de una manera correcta. Para esto entonces vamos a tener 1 hora para que podamos diligenciar esta actividad, y finalizado a ello pues estaremos haciendo una revisión y el cierre de la actividad. Ok, aprendices, ya ha transcurrido el tiempo que hemos destinado para el desarrollo de esta actividad de apropiación. Tengo acá recolectados algunos ejercicios desarrollados. Observo que se ha trabajado según las instrucciones impartidas, pero allí pues también cabe notar que hay alguna información que no se corresponde al componente que tenemos nosotros allí en esa primera columna, y es por esto que debo decirles que existe, o uno de los mecanismos con los que trabajamos desde el SENA y que ustedes han venido reconociendo desde esa inducción de los aprendices, es el plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento no lo debemos ver como una medida correctiva, sino como una oportunidad para revisar allí los objetivos trazados y la forma de desarrollarlos, o sea, la manera en la que nosotros logramos alcanzar estas metas. Para esos aprendices que no lograron diligenciar el cuadro de manera correcta, tal cual como se propuso al principio, pues vamos a trabajar un plan de mejoramiento que nos permita reconocer estos mismos componentes, pero desde un equipo real, que puede ser el de que ustedes tengan ubicado en sus casas o incluso en la sala de sistemas de la institución. Esto ya lo estaremos revisando de manera puntual con cada uno de los aprendices. Debemos diligenciar un acta, establecer allí cuáles son los objetivos, los tiempos de entrega y cómo se va a concertar el tema del seguimiento.
Realizando el cierre de nuestro encuentro formativo, es importante que nosotros tengamos en cuenta que esos 5 principales componentes que hemos trabajado el día de hoy son los elementos que yo como un técnico en sistemas voy a tener que revisar o testear cuando vaya a hacer una atención a nivel de hardware de un equipo. Es allí donde el 90% de los errores se encuentran radicados, toda vez que, como les dije al inicio, son los 5 principales componentes. Allí, si nosotros sacamos uno de esa sinergia o de esa unión, estaremos hablando de que el equipo como tal pues pierde su funcionalidad. Así que de esta manera los invito a que consulten el contenido que está dentro de la guía, que los va a dirigir a la biblioteca Sena, donde ustedes pueden ampliar en detalle un poco la descripción de lo que tiene que ver con cada uno de los elementos, al igual que el material de apoyo de lo que hemos trabajado el día de hoy, pues se les estará entregando por correo electrónico para que ustedes posteriormente puedan hacer un estudio del mismo. De nuevo, pues desearles que tengan un feliz resto de tarde. Gracias por participar de este encuentro y por favor, quien falte por diligenciar la asistencia, allí se encuentra para que lo haga antes de retirarse del ambiente de formación.